La juez Janet Mojica también se refirió a la fotografía con la cual se inculpó erróneamente a Reinaldo Ramírez. Estas son las dos polémicas fotografías que fueron reveladas hoy por los miembros del Tribunal 12 de sentencia. En una de ellas se aprecia al verdadero autor del hecho que compartía con la fallecida Verónica Menacho Chilo, y en la otra se ve a Reinaldo Ramírez en una imagen que fue tomada en el penal de Palmasola durante su reclusión. Esta fotografía, donde está la víctima, está el presunto autor y otras personas más compartiendo, como se ve. Entonces el perito hace una pericia de este señor, ¿no? Y una fotografía que le toma al acusado en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz. Según los miembros del Tribunal de Sentencia, esta prueba, producto de una pericia policial del capitán Cristian Sánchez, no fue tomada en cuenta porque se contradijo con otro informe presentado por él mismo durante la etapa preparatoria del juicio oral. En la pericia hay una contradicción. Otras pruebas, como el testimonio de una menor de edad de 4 años, tampoco fue tomado en cuenta. No tomamos en cuenta esa prueba, no la valoramos por ser de escasos 4 años y puede tranquilamente equivocarse. Y para hablar de este caso nos acompaña el abogado de Reinaldo Ramírez, el doctor Oscar Auza. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué es lo que implica que el Tribunal de Sentencia esté ratificando, justificando la sentencia que le dieron a su defendido? Una vez más, justificando lo injustificable. Se aclaró en audiencia porque el fiscal Marcelo Delgadillo dijo que justamente había una contradicción en las pruebas periciales, toda vez que el capitán Sánchez en una decía que sí era la misma persona y en otra decía que no era la misma persona. Pero esto hay que aclararlo muy pero muy bien. La primera pericia se realiza sobre el video donde se ve a Moisés, el asesino, saliendo de la casa después de haberle prendido fuego a su víctima. Y se compara con la fotografía de Moisés cuando está acompañado de la víctima. Entonces el perito determina que morfológicamente sí es la misma persona el que está al lado de la víctima y el que sale de la casa. Entonces dice, sí, se parecen. Claro, eran la misma persona. Es Moisés, el asesino, y es Moisés el que sale de la casa. Existe una segunda pericia. La segunda pericia es cuando ya se aprende a Reinaldo. Se le toman 60 fotografías de todos los ángulos y se hace la comparación con la fotografía de Moisés, que está con la víctima, y obviamente es la que determina que él no es el autor, que no es el partícipe. Eso creo que está más que claro, se estableció dentro de la audiencia de juicio oral, así como también estas pericias fueron presentadas al fiscal en la etapa preparatoria. Vale decir de que el fiscal tenía conocimiento muchísimo antes de que esto sea judicializado. Y que ahora el tribunal quiera justificar que desconocía o que existe una contradicción es una vez más una aberración. Ellos realmente no valoraron correctamente las pruebas. ¿Y qué pasa con el testimonio de esos testigos que nombraba la juez? Mire, voy a referirme a lo que ha manifestado en primer lugar el señor Marcelo Delgadillo en un medio de comunicación que toda la familia supuestamente había identificado. Hasta una menor de 3 años. O sea, ¿cómo puede ser posible de que se tome una... Aquí fue descartado, ¿no? Aquí la menor fue descartada, pero quiero por favor también tomar en cuenta de que para él, al momento de realizar la imputación formal, sí no fue descartada, o sea, fue tomada como válida cuando aún la niña tenía 3 años, no 4. Entonces... pero otras 3 personas supuestamente sí lo identificaron. Hacen el desfile identificativo. Una señora mayor dice, son todos los culpables. Y la policía entra y le dice, esta señora está loca. Primera parte. Segundo, el señor Marcelo Delgadillo, por las mismas declaraciones de los familiares, tiene conocimiento que la familia
solamente en una oportunidad lo había visto al Moisés, al verdadero asesino, porque esta señora vivía en la ciudad de Santa Cruz, la víctima, convivía con él y en una sola oportunidad los lleva más adelante del torno donde vivía su familia, una sola vez. Entonces, ¿cómo podemos tener la certeza de que estas personas no podían haberse equivocado al haber apuntado a la persona que estaba prendida en ese momento como el culpable? Y segundo, existe una escala de valores con respecto a las pruebas y no podemos pensar que una prueba científica sea menor que una prueba subjetiva, una prueba donde directamente, voy a hacer un ejemplo muy corto, si alguien dice el doctor Ausa me violó a las 6:20 de la mañana de tal día, yo estoy en el set, es imposible de que yo esté cometiendo esa violación. Habrá una filmación, habrán muchos testigos, y si por encima de esto todavía demuestran científicamente que la mujer es virgen, que no tiene ningún tipo de daño ni físico, mucho menos aún en sus partes íntimas, que no existe un ADN, ¿no le parece que son pruebas más que suficientes para deslindar mi responsabilidad? Eso es lo que ha sucedido acá. El señor Reinaldo estaba en otro lugar, se demostró, tuvo un accidente, se demostró, su jefe dijo, estoy en otro... Permítame, abogado, Dígame. Quiero mostrarles esta fotografía. Según la jueza que presentó esta fotografía, dice que no fue presentada en su debido momento y que la policía entró en contradicciones, por eso no se valoró esta prueba. Es una equivocación y una mala interpretación de lo que ha dicho en realidad la juez de este tribunal, la presidenta de este tribunal. En realidad, lo que aconteció es que en el momento en que se dictamina la sentencia, cuando hay los alegatos y conclusiones, el doctor Marcelo Delgadillo dice, yo tengo un video en el cual he identificado plenamente a Reinaldo como culpable de este hecho. Estaba al lado de la víctima. Sorprendentemente, obviamente, para el tribunal, como para la defensa, como para su familia. Un video que se desconocía. Y quiero aclarar algo de manera muy puntual. Ese video hasta este momento no ha sido judicializado. No es ese video el que causa de que Reinaldo Ramírez Vale sea declarado inocente. ¿Hasta qué momento del proceso se pueden presentar este tipo de pruebas? Si hubiera sido de reciente obtención, se puede presentar dentro de lo que es el mismo juicio. Se puede demostrar de que ha sido de reciente obtención. Mas este video lo tenía el Ministerio Público aún antes de poder entrar. ¿Y por qué no fue presentado? Esa es otra de las culpas y de las cosas que nosotros decimos, ¿por qué no lo presentó? Entonces, el tribunal... ¿Y lo ha visto estos últimos días? Claro, nosotros, fue justamente el video al que nosotros hemos hecho referencia, con el cual se trabajó para poder identificar de manera plena al verdadero culpable de manera interna, de manera familiar, y que se pasa esta información a la FELCC y es donde el capitán Sánchez nos colabora para poder hacer la aprehensión. ¿Qué contiene este video? Es la promoción de un kinder, de niños de un kinder, donde obviamente se enfoca en el momento del himno, se lo enfoca directamente a Moisés al lado de la víctima. Y de esa manera se lo identifica plenamente. Bien, pero lo cierto es que escuchamos la posición del Tribunal de Sentencia. Ellos ratifican su sentencia de 30 años. ¿Qué es lo que implica para su defendido? ¿Deberá volver a la cárcel? ¿Ya ha sido absuelto? ¿Es otro proceso? ¿Qué es lo que pasa ahora? Ellos en realidad lo que están tratando de justificar en esa entrevista es la sentencia que emitieron. En este momento mi defendido no podría retornar en el sentido de que ya se tiene identificado plenamente a un autor. Ahora, esta sentencia está en grado de apelación y será justamente la sala a la cual sea destinada esta apelación la que tendrá que resolver obviamente que mi cliente es inocente. Bien, ¿alguna otra acción paralela que vayan a tomar ustedes? Porque se habló incluso de procesar a los jueces y al fiscal en su momento.
Por supuesto que sí. Ahora que ya hemos tenido un poco más de tiempo para poder hablar y saber cuál es la posición de Reinaldo, por supuesto que se tomarán las acciones legales correspondientes, independientemente, obviamente, de la búsqueda de la reparación y del daño civil causado a mi cliente. La apelación que se piensa presentar es ante el Tribunal Departamental, ante el Tribunal Supremo. No se piensa presentar ese asunto. Nosotros tenemos 15 días de plazo a partir del momento de la sentencia, 15 días hábiles. Esto fue notificado el 7 de junio del 7 de junio, después de haberse dictado la sentencia el 30, se lo notifica de manera escrita a Reinaldo, se lo notifica en la cárcel. Entonces, a partir de ese momento, ¿Es la el defensa... 2015? No, pero 2017. Entonces, a partir de ese momento, nosotros teníamos 15 días para poder presentar la apelación. Se la ha presentado en el plazo correspondiente y eso se sortea. Normal, siempre se presenta la apelación ante el mismo juzgador que ha emitido la sentencia, cualquiera que fuera. Y es que en Sucre están investigando también este caso, se está haciendo una auditoría de todo el cuadernillo de investigaciones y demás. Sí, efectivamente, eso ya es otro punto. O sea, el Consejo de la Judicatura el día de ayer ha remitido, es más, lo ha llevado personalmente la presidenta a la ciudad de Sucre para que poder hacerle una auditoría jurídica a este expediente. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el proceso. La apelación continúa, se tienen que seguir los procedimientos adecuados, que son la notificación a las partes, posteriormente remitir a la sala volverá a notificar y nos convocará a la audiencia. Bien, muchísimas gracias, abogado, por esta explicación. Nos mantendremos atentos a lo que ocurre en torno a este caso. Continuamos con más, un consejo.